compartirles aquí mi pantalla, hermanas, para poder empezar nuestra clase, nuestro tema del día de hoy. Y bueno, fíjense que hace varios años, en los 80s, en los 90s, por ahí, había una revista muy popular que estaba dirigida pues principalmente al público joven y adolescente de ese entonces. Esta revista se llama Eres y su eslogan era ¿y tú quién eres? Algunas se han de acordar de eso. Y fíjate, voy a ponerte aquí un video breve. El tema, por cierto, el tema del día de hoy se llama, aquí déjenme ver, Él vive en ti. Yo soy Thalía, soy joven, alegre, canto y quiero ser actriz. ¿Y tú? ¿Quién eres? Eres, la nueva revista quincenal para jóvenes. Fíjense, algunas, yo sé que de esa época, recordarán que compraban a lo mejor sus revistas, o ahí las tienen a lo mejor, y era una revista pues para jóvenes, ¿verdad? Pero como te decía, el impacto era eso, ¿no? De tú quién eres, ¿verdad? Y ahí pues había muchas cosas. El tema de hoy, hermanas, vamos a hablar precisamente de identidad. Vamos a hablar de nuestra identidad en Cristo. Y nuestra clase el día de hoy se llama así, Él vive en ti. Fíjense, aquí el concepto de identidad viene del latín identitas y se refiere al grupo de rasgos y características que diferencia a un individuo o individuos del resto. Es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta de las demás. Es la respuesta a las preguntas ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Ahora, la identidad también va ligada a un sentido de pertenencia, sobre todo en grupos socioculturales con los que compartimos características en común. Piensa, o sea, por ejemplo, nuestro logo de iglesia, pues hace un tiempo lo cambiaron y es algo que nos identifica, ¿verdad? A nivel mundial, como la Iglesia de Cristo. Ahora, nuestra identidad está continuamente en evolución en el transcurso de nuestra vida. No somos, ni pensamos, ni actuamos de la misma manera que cuando éramos niñas. Vamos cambiando en las diferentes etapas en las que nos encontramos. Y bueno, también los tipos más comunes de identidad en la actualidad son personal, cultural, nacional y de género, siendo este último el más controversial de todos en estos días, en nuestra época. Hace unos días, hablando de este tema de identidad de género, estaba viendo una noticia donde dice que el INE aprobó emitir credenciales para personas no binarias. ¿Qué es una persona no binaria? Bueno, es una persona que no se identifican a sí mismas ni como hombres ni como mujeres. Y bueno, este tipo de personas pues utilizan pronombres neutros y piden que se les identifique con ellos, por ejemplo, ella, y ahí viene, ¿no? Entonces el INE para identificarlos va a incorporar en la credencial una X, ahí donde dice M y de masculino y F de femenino, va a incorporar la X en la credencial que va a representar a las personas no binarias y únicamente va a ser para quienes así lo manifiesten y se les reconozca con ese carácter. O sea, su acta de nacimiento sí va a decir si es masculino o femenino, pero su identificación va a contener esta característica. Y yo estaba pensando, ¿no? O sea, eso está cambiando continuamente. El mes pasado, por ejemplo, aprendimos con nuestra hermana Lina lo importante y vital que es permanecer en Cristo. Pero yo pensaba, hermanas, para poder permanecer, es tan indispensable saber quiénes somos, hacia dónde vamos y como quién queremos ser. Si no tenemos clara y profundamente arraigado en el corazón nuestra identidad, déjame decirte, hermana, que no va a pasar mucho tiempo para alejarte de aquel que te llamó y te dio una identidad muy particular. Por eso es bien importante saber, ¿verdad?, quién eres. Por cierto, cuando te miran, ¿a quién ven? ¿Ven a Jesús?
ven los frutos de lo que Él ha formado en ti. Conocer nuestra identidad en Dios es saber quiénes somos con relación a nuestro Creador. Fíjate cómo, mira cómo lo expresa la palabra de Dios. Esta escritura, la verdad es que me encantó en esta versión NTV. Ahí en Primera de Pedro 2, versículo 10, dice, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Wow, qué escritura, hermana. Dice que este pasaje habla de un antes y un ahora. Dice, y habla de identidad. Dice, antes no tenían una identidad como pueblo, ¿verdad? Los cristianos somos un pueblo escogido. Hemos recibido misericordia. Hemos sido escogidas, queridas hermanas, nada más ni nada menos que por el creador de este universo. No sé si te habías puesto a pensar en eso, ¿no? O sea, a veces podemos pensar, pero ¿por qué a mí, no? ¿Por qué Dios me eligió a mí, no a sutano, a fulanita? El motivo no lo sé. Tal vez no lo vamos a saber todavía, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que hemos sido escogidas. Y Dios tenía un plan y un motivo. Por cierto, antes de llegar a los pies de Cristo, ¿recuerdas quién eras? ¿Recuerdas de dónde Dios te sacó? ¿Recuerdas qué te caracterizaba antes? Mira cómo lo dice en 2 de Corintios 5:17. En la versión NBI, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, en una persona nueva, perdón. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y la Reina Valera lo expresa así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Incluso cantamos esta escritura. No sé si recuerdas esa canción que dice, soy nueva criatura, lo declara la escritura, ¿verdad? Leemos este pasaje o viene a la mente esta alabanza y decimos, wow, soy nueva criatura. Qué hermosa promesa, porque es una promesa, dice, todo el que está en Cristo es una nueva persona. Y la pregunta, y el punto no es ese. El punto, hermana, sería, ¿lo creemos? ¿Lo creemos de tal manera que se ve nuestra manera de vivir? ¿Lo creemos de tal manera que es obvia nuestra identidad a otros? Para muchas de nosotras, esta nueva criatura o esta nueva persona llegó hace 10, 15, 20, 25, 30 años o más. O a lo mejor llegó hace un año a ti, o hace un mes, o hace unos días. Pero, ¿y qué significa nueva criatura? ¿Será que tenemos que volver al vientre de nuestra madre, como preguntó alguna vez Nicodemo al Señor Jesús? ¿Será que soy una hoy y mañana otra, me borran la mente y empiezo de nuevo? No, no, hermana, no funciona así. Ser una nueva persona viene de entender quién eras sin Dios y cuánto te ha perdonado. Viene de un esfuerzo día con día. Viene de crucificar tu naturaleza cada día. Viene de saber qué le desagrada al Señor y esforzarte por ser alguien diferente. Viene de librar una batalla todos los días por morir a ti misma. Fíjate, viene de ser tan nueva como si Dios acabara de crearte. Ni más ni menos, ¿verdad? Y es triste mirar que para muchas, después de algunos o de varios años, en vez de ser más parecidas a Cristo, cada día se parecen más a quienes eran cuando Él los llamó. Que esa nueva criatura nunca nació en realidad, que murió muy pronto o está siendo envuelta en su vieja naturaleza lentamente y está muriendo.
Y en el versículo 18 de aquí de 2 de Corintios, dice, todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de Cristo. ¿Para qué? Dice, Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Qué escritura más hermosa, hermana. Sería increíble que la subrayes ahí en tu Biblia, ¿verdad? Dice que es un regalo. La identidad que Dios nos ha dado, hermana, es un regalo. ¿Sí alcanzas a ver esta nueva identidad que Dios te ha dado? Dice que nos ha dado la tarea de reconciliar. Esta nueva identidad, hermana, somos reconciliadoras de otros hacia Dios. Es nuestra tarea, es nuestro trabajo. Dios nos trajo para eso a su presencia, a su reino, para reconciliar a otros. Vamos a ver hoy un ejemplo de una mujer que tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesús y que de ese encuentro surgió una nueva persona, una identidad nueva. Fíjate, vamos a ver ahí en Juan 4. Si tienes tu Biblia a la mano, pues sería súper que la pudieras utilizar porque aquí se va a ver un poquito chiquitas las letras. Y vamos a leer un poco esta escritura. Dice, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado. Ay, déjenme mover aquí tantito, perdónenme. Es que no veo. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Cómo que me pide agua para beber? ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde. Le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera.
pues Dios es espíritu y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Fíjense, este pasaje largo es muy peculiar porque en ningún otro pasaje, al menos registrado, vemos a Jesús en una conversación tan larga y sobre todo con una mujer. Siendo que la samaritana no solo era de Samaria, sino que era una mujer. Este es un pasaje, hermanas, que tiene muchísimo para aprender, pero pues esta noche no vamos a ver tantas cosas, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo. Pero lo que sí vamos a ver y lo que nos vamos a enfocar es en la identidad de esta mujer. Fíjense, como sabemos, los rabinos estrictos tenían prohibido hablar con una mujer fuera de su casa. Un rabino no podía hablar en público ni siquiera con su mujer o con su hermana o con su hija. Para el rabino, el que le vieran hablando con una mujer en público era el fin de su reputación. Ningún hombre decente y mucho menos un rabino se habría arriesgado a que le vieran en semejante compañía y mucho menos en una conversación. Por eso cuando los discípulos llegan, le dicen, pues, ¿qué haces con ella, no? Se sorprenden. Y vemos que Jesús no era así. A nuestro Señor no le importó esa barrera, ni por tratarse de una mujer, ni porque fuera samaritana, ni porque hubiera nada vergonzoso en su vida. Fíjense, para poder entender más este pasaje, vamos a ver un poquito el contexto en el que se desarrolla y dejarnos, ¿verdad?, maravillar por nuestro Señor Jesús. Fíjate, dice la Biblia, la Escritura, que Jesús pasó algún tiempo en Judea al comienzo de su ministerio y que durante ese tiempo estuvo cerca de Juan el Bautista y ambos se dedicaron a bautizar para arrepentimiento a los israelitas que venían a ellos. Aunque Juan nos aclara que Jesús no bautizaba sino sus discípulos. El pasaje también dice al inicio que Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de esto y decide irse de Judea y volver a Galilea. Pero en su regreso tenía que pasar por Samaria. Y miren, aquí es bien importante entender la situación geográfica, la ubicación geográfica. En los tiempos de Jesús, Israel estaba dividida en 3 regiones. Esto es Israel, Judea en el sur, Galilea en el norte y Samaria, pues ocupaba la parte central en medio de los dos. Estas divisiones reflejaban las grandes diferencias culturales y religiosas que había entre judíos, samaritanos y galileos. Hoy nos vamos a enfocar en los samaritanos. Ellos eran una mezcla de asirios más israelitas del norte, junto con los pueblos paganos trasladados de Asiria. Los samaritanos no eran de raza pura de Israel y practicaban una religión mixta. Tú puedes ver esta historia, toda la historia de la división del reino en Segunda de Reyes 17, el capítulo 17 y en Esdras 4. Te aconsejo que lo puedas leer porque es muy interesante y obviamente no empieza ahí, empieza desde David y Jeroboam y toda la división del reino. Entonces, hermanas, los samaritanos eran israelitas que habían perdido su identidad. Los deportan, los mezclan y pierden su identidad completamente. Aquí en Segunda de Reyes y en Esdras, allí ahí leemos que cuando el rey de Asiria conquistó el reino del norte, transportó a la mayoría de los judíos a otras tierras de sus dominios y pobló esas ciudades samaritanas con gente
que trajo de otros lugares. Con el tiempo, pues se produjo una mezcla racial, pero también religiosa, porque los pueblos que vinieron de otras partes trajeron sus dioses y sus prácticas idolátricas, que fueron incorporados al culto del Señor. Entonces, así ellos cometen lo que era para los judíos un pecado imperdonable. Perdieron su pureza racial. Y en una familia judía estricta, si un judío o una hija se casan con gentiles, ellos representan su funeral y se les da por muertos a los ojos del judaísmo ortodoxo. Por eso había esta parte, ¿no? Con el correr del tiempo, el reino de Judá, que es en el sur, también se ve invadido y derrotado. Y ellos también pues fueron deportados, pero esta vez ellos van siendo deportados a Babilonia, con la diferencia de que ellos no perdieron su identidad, sino que se mantuvieron firmes e inalterablemente judíos. Entonces, cuando los judíos exiliados vuelven a Jerusalén, aquí está lo interesante, dice, de inmediato comienza la reconstrucción del templo y de la ciudad, eso lo puedes ver en Esdras 4. ¿Y qué pasa? Pues los samaritanos vienen y ofrecen su ayuda para tan sagrada tarea, ¿verdad? Oye, queremos ayudar a la reconstrucción, mira, ¿no? Pero los judíos les dijeron de una manera tan despectiva que no necesitaban su ayuda, que como habían perdido su herencia judía, no tenían derecho a participar en la reconstrucción de la casa de Dios. Entonces, como podemos ver, nos da una idea de por qué judíos y samaritanos no se trataban entre sí, como lo leímos ahí en Juan 4:9. No era simplemente que no se hablaban entre ellos, sino que había un verdadero odio arraigado en los corazones de ambas partes, por ese racismo que se había dado, ¿no? Tal es así que cuando los judíos quisieron insultar a Jesús en una ocasión, ahí en Juan 8:48, le dicen que es un samaritano endemoniado. Y pues como era de esperarse, ¿verdad? Tampoco los samaritanos pues recibían a los judíos cuando pasaban por su territorio. Recordemos el incidente cuando en una ocasión Jesús envió a algunos de sus discípulos a una aldea para hacer los preparativos para su llegada y los samaritanos no quisieron recibirlos. ¿Y qué le dicen los discípulos a Jesús? ¿Verdad? Dice, pidiendo al Señor que cayera fuego y los consumiera, ¿no? O sea, había ese odio, ese sentimiento de míralos, ¿no? Entonces, debido a esta tensión en sus relaciones, cuando un judío quería viajar de Judea a Galilea, de aquí de Judea a Galilea o de aquí para acá, fíjate, ellos tenían lo que normalmente hacía era cruzar. Ellos cruzaban de Judea, el río Jordán, ese es el río Jordán, ellos cruzaban de Judea a Perea, sobre el río Jordán, y caminaban todo el norte hasta llegar a Galilea y volvían a cruzar el Jordán. Y así, ¿no? Cruzaban, caminaban y volvían a cruzar. El punto era no llegar, no cruzar, no pasar por Samaria. Por supuesto que no era el camino más corto, pero así evitaban pasar por allí y evitaban muchos problemas y situaciones desagradables. Y regresando a nuestro pasaje de Juan 4, vemos que nos dice que en su viaje de Judea a Galilea, Jesús consideró que le era necesario pasar por Samaria. Ahora, ¿cuál era la razón por qué no podía cruzar el Jordán como lo hacían muchos otros judíos? ¿Por qué era necesario que él atravesara por Samaria? Bueno, pues viendo todo lo que tuvo lugar allí en esas tierras, pues nos queda muy clara la necesidad expresada aquí de que estaba relacionada con su misión divina en Samaria, y particularmente con esta mujer que lo necesitaba. Recordemos que uno de los atributos que Jesús conservó en la tierra era la omnisciencia, y él sabía que esta mujer lo necesitaba desesperadamente, y más aún, él sabía toda la bendición que resultaría de ese encuentro.
El pasaje pues no nos dice mucho acerca de esta mujer. Por ejemplo, no nos dice ni su nombre, ni su edad, o si tenía hijos. Lo que sabemos es lo que ya explicamos, ¿verdad? Su origen. Y que era una mujer que había tenido 5 esposos y con el sexto, que es con quien estaba, no estaba casada. A simple vista, hermanas, nos da un buen panorama, no nos da un buen panorama, bueno, nos da un buen panorama de su identidad. Podemos caer en la trampa de juzgarla, pero como dije, no sabemos su condición, no sabemos cómo fue su vida con cada uno de sus esposos. No sabemos si era maltratada o si fue repudiada. Y bueno, pues tampoco se trata ni de victimizarla, ¿verdad? Ni de tomarla como heroína. Pero lo que sí podemos destacar es que era una mujer que necesitaba a Jesús, que probablemente era una mujer con muchas etiquetas de parte de la sociedad y que probablemente el motivo de ir a sacar agua a una hora que no era común, como era el mediodía, donde estaba el sol a pleno, a todo lo que daba, pues no deseaba encontrarse con miradas acusadoras, con juicios o comentarios malintencionados. Pero ¿qué crees? Que para su sorpresa, pues se encuentra con el mismísimo Hijo de Dios, que no solamente no la juzga, sino que la trata de una manera que nadie jamás la había tratado. Desde que le dice, querida mujer, ¿verdad? Quiero pensar que este pasaje es solo un resumen de una larga conversación con Jesús, puesto que nos dice que mientras Jesús descansaba, sus discípulos habían ido por comida, a buscar comida, y en lo que hacían eso y regresaban a donde él estaba, pues debió pasar un buen tiempo. Y que vemos que aquí está nuestro maestro, ¿verdad? Tratando y confrontando el corazón de esta mujer. Ahí en el versículo 16 y 17, Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. ¿Sabes, querida hermana? Es una realidad que el Señor Jesús nos ama, que no nos juzga cuando pecamos, cuando hacemos mal algo. Pero sí es cierto que Él confronta nuestro corazón y nuestro pecado. Y es nuestra decisión cómo respondemos a esa confrontación. Esta mujer responde con sinceridad ante la confrontación de Jesús. No trata de esconder quién es. Tampoco no trató de disfrazar la situación. Ay, Jesús, que tú no sabes, mira, no. No se justificó, sino que se dio cuenta quién era él y ante eso no se podía esconder. Me imagino que en esa plática, que bien pudo ser más larga, bastante larga, pues hubo un momento en que ella se sintió tan en confianza con Jesús que desnudó su corazón. Tal vez vio en sus ojos pues la manera de amor como él la miraba, no una mirada común, ¿verdad? Como tal vez estaba acostumbrada, que tal vez escuchó en su tono de su voz una autoridad y un amor como en nadie más lo había escuchado, ni en sus esposos, ni con quien estaba, no lo sé. Y algo que me impacta de este pasaje es el proceder de esta mujer. ¿Qué hace cuando llegan los discípulos y Jesús le acaba de decir que él es el Mesías? Fíjate, dice, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino por
que lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Wow, qué impactante, porque vemos aquí a una mujer que ya no le importó cómo la iban a ver. De ser alguien que llega al pozo a una hora donde pues, no había nadie, o era muy común que no había tanta gente, ahora va, dice, corre, deja el cántaro y ¡fum! Corre, ¿no? Va a la aldea. No le importa lo que puedan pensar de ella, lo que iban a decir. Lo único que le importaba es que los demás supieran de Jesús. Fue lo único que a ella le importó. Me puedo imaginar a una mujer ahora segura, llena de convicción por predicar a Cristo, porque ese encuentro con Jesús le dio una identidad que la llevó a reconciliar a otros con Dios. O sea, algo pasó allí. Y hermanas, cuando hemos tenido un encuentro con el Señor, nada vuelve a ser igual. Irremediablemente somos transformadas. Algo cambia en nuestro interior que se refleja en nuestro exterior, o al menos así debiera ser. Piensa en tu caminar con Jesús, en tu encuentro con el Hijo de Dios. ¿Eres más como Él? Cada día que pasa, ¿te pareces más y más a Él? ¿O todo se ha reducido a una simple charla, a una simple caminata? No importa el tiempo que podamos tener. Esta mujer tuvo un impacto en su aldea. Ni siquiera sabemos si fue salva. Ni siquiera sabemos qué pasó con quien vivía, siguió con él o no. No sabemos más. Pero lo que sí sabemos es que ese encuentro trajo mucha bendición a su aldea. Yo te pregunto, ¿está siendo un impacto para otros por tu encuentro con Cristo? Quien ahora eres, ¿ha llevado a otros a querer que Jesús se quede en sus vidas? Porque aquí vemos que le rogaron que se quedara y Jesús se queda 2 días. Dice, tiempo suficiente, en verdad, para predicar ahí. ¿Eres alguien que rompe barreras como Jesús o divides? Cuando tenemos clara nuestra identidad en Dios, somos capaces de defenderla y mostrársela a los demás. Fíjate, para terminar, recuerda que somos nuevas personas, hermana. Una nueva vida ha comenzado al lado de nuestro Señor. Así lo dice en Colosenses 3, del 1 al 11. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Amén. Qué increíble escritura. Colosenses 3.
Este pasaje, hermanas, nos dice que hemos resucitado a una nueva vida con Cristo. Y para poder ser más como Él, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos dice esta escritura? Pon tu mirada en el cielo. No somos de aquí. No pertenecemos ya aquí. Nuestra mirada debe estar en el cielo. Pensar en el cielo. También dice, muere a las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ti. Es una batalla, sí. Morir es todos los días. No solo los domingos o tu reunión, todos los días. Dice, muere a las cosas pecaminosas que acechan dentro de nosotros. 3, aprende a conocer a tu Creador. Que esa caminata, que esa charla con Cristo, hermana, nos lleve a conocer a nuestro Creador. Tenemos que aprender a conocerlo, porque eso nos va a ayudar a ser más como Él, nos va a ayudar a permanecer en nuestra fe. Porque como dice ahí la Escritura, en esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Amén, hermanas. Lo único que importa es Cristo, porque Él vive en ti y Él vive en mí. Desde que Él nos eligió, nos escogió y nos trajo a sus pies. Hermanas, muchísimas gracias. De verdad, yo deseo que podamos arraigar en nuestro corazón nuestra identidad. Somos el pueblo de Dios, somos sus hijas, somos reconciliadoras para que traigamos a otros a sus pies. Muchísimas gracias, hermanas, por su atención.